el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Hola, ¿cómo están, queridos amigos del Facebook y YouTube? Qué gusto nuevamente dirigirme a ustedes por medio de este medio. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante que espero que sea de mucho agrado para todos ustedes y les ayude. Vamos a tratar sobre los fracasos. Y estaba leyendo la Biblia y me llamó mucho la atención sobre una historia preciosa que realmente me ha conmovido y seguramente lo conmoverá a usted, porque la palabra de Dios siempre hace algo maravilloso en nuestra vida. Me voy a permitir leer en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículo 25, y dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de aquel azote. Mire qué historia tan conmovedora. La Biblia registra la historia de esta mujer judía. Tenía un cuadro bastante crítico. Estaba enferma por alrededor de 12 años de una hemorragia continua, de un flujo sanguíneo continuo. Ahora, conversando con algunos doctores sobre este tema, algunos me dijeron: bueno, era seguramente producido porque tenía miomas o quistes o algún desorden en su sistema hormonal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que ella había sufrido ya 12 años de una continua hemorragia. Ahora, ¿cuáles eran sus consecuencias? Imagínense la pérdida de sangre, pérdida de peso, pérdida de apetito, ¿no? Si estaba casada, al final su esposo la abandonó. Qué tremenda vergüenza que sentía. Tal vez padecía de una gran anemia, se sentía débil y algo que realmente rebosó el vaso. Todo lo había perdido porque financieramente estaba prácticamente quebrada. Había gastado en tantos médicos, en tantas cosas, que se había quedado sin dinero, y la pobre seguramente estaba viviendo en una situación difícil, a la que conllevó naturalmente a un fracaso. Y esta mujer se sentía fracasada. Imagínense, había fracasado en muchas cosas. Se sentía sola, se sentía porque prácticamente su esperanza había desfallecido, su fe estaba muy golpeada. Pero la palabra de Dios nos dice algo interesante: que alguien le habló de Jesucristo. Seguramente una amiga, una vecina, seguramente que conocía el cuadro de ella, tal vez le dijo: mira, sabes una cosa, ten fe, ten esperanza. Yo conocí a una persona, un ser maravilloso, que de su boca salían palabras de esperanza, salían palabras de consuelo, y además muchos han recibido sanidad por parte de él. Su nombre es Jesucristo. Bueno, lo importante es que esta mujer, al escuchar hablar de Jesús, su esperanza se levantó. Ahora, cuando la palabra de Dios registra que ella lanzó un desafío, ir donde estaba Jesús, y justamente Jesús estaba seguramente preparando un escenario para enseñar, pero dice la Biblia que mucha gente, mucha multitud lo seguía, lo apretaban. Imagínense, ella en su condición de débil, en su condición que ya no tenía fuerza, pero sacó fuerzas de flaqueza y se adentró entre esa multitud. Y ella dijo: si
si tan solamente tocare el borde de su manto. Y realmente que fue y tocó el borde del manto de Jesús. Una de las cosas que esto nos enseña es que ella estuvo dispuesta a entregar su dolor, su amargura, su frustración, su enfermedad, sus fracasos. ¿Y cuál fue la respuesta? Que ella alcanzó una sanidad maravillosa, una sanidad no solamente del cuerpo, una sanidad de su corazón, de su alma, una sanidad de sus sentimientos, porque prácticamente estaba destruida. Pero algo que nos llama poderosamente la atención es que Jesús se paró y dijo, alguien me ha tocado. Cuando mucha gente lo tocaba, cuando mucha gente seguramente lo abrazaba, le hablaba. Pero lo más extraño es que solamente una persona testificó de lo que estaba pasando en ese momento. ¿Quién testificó? Es esta mujer que había sufrido 12 años de una tremenda enfermedad. ¿Qué podemos ver aquí? Que no todo el mundo que le seguía a Jesús, no todo el mundo que le escuchaba, estaba dispuesto a entregar su fracaso, su dolor, su amargura, porque seguramente todo ese entorno estaba por encima de Dios, estaba por encima de Jesús. Sin embargo, esta mujer entregó todo eso, toda esa carga que sentía, todo ese dolor que sentía a Jesús, y Jesús le hizo un milagro maravilloso. Querido amigo, no quiero extenderme mucho más, pero quiero terminar con esta reflexión. Seguramente muchas de las personas que están escuchando este mensaje tal vez no han pasado lo que esta mujer pasó, pero han pasado otras cosas. Han fracasado en su vida profesional, en su trabajo, en sus negocios, en su matrimonio. Han fracasado tal vez en algunos ámbitos y sienten dolor, se sienten frustrados, sienten que su fe está golpeada, que su esperanza ha caído. Pero ¿por qué? Si tú te sientes así, ¿por qué no hacer lo que hizo esta mujer? Caminar hacia Jesús y decirle, Jesús, mira, yo me siento así, fracasado, fracasada por esta situación. Siento una gran amargura, una gran frustración. ¿Me puedes ayudar? Seguramente, cuando se tiene esta actitud muy humilde, vas a encontrar una respuesta de parte de Jesús. Espero que este mensaje te ayude muchísimo. Y si tú quieres escribirnos, ya sabes, a nuestro mail personal, pastordemetrio@hotmail.com, o escribirnos al Twitter que sale en la pantalla. Bendiciones y un gusto. Hasta luego. Iglesia Cristiana del Evangelio Completo. Horarios de servicio: martes 8 de la noche, miércoles 8 de la noche culto de damas, jueves culto de discipulado 8 de la noche, domingos culto devocional 10 de la mañana. Dirección: Ciudadela Miraflores, Pasacalle 355 y Cumaná, Cuenca, Ecuador. Consejería e información a los números en pantalla. Suscríbete en nuestro canal, síguenos en Facebook y en Twitter. Y no te olvides de compartir este video.